Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es un honor, disculpen la hora que hemos cambiado, pero es porque nada menos que tenemos a María Noel Bruinet de Ois con nosotros desde Ginebra directamente dándonos esta conferencia. Agradecemos especialmente a la doctora María Laborde, que, bueno, que fue con ella que hablamos por primera vez y nos pusimos a discutir este tema de disruptores endocrinos y ella fue la que nos dio la posibilidad de tener esta conferencia con María Noel Bruinet. Y la idea que queremos transmitirles es que este es un tema fundamental para nosotros en la Academia, la Comisión de Salud de la Mujer de la Academia, por lo cual la idea que yo les transmitía recién tanto a Amalia como a María Noel, que este es un tema, hoy tenemos esta conferencia, pero la idea es que vamos a seguir trabajando sobre este tema. Bueno, para presentarla, María Noel realmente tiene una formación académica impresionante, así que yo voy a decir algunas cosas nomás, porque su formación académica es extensa, y lo que en este momento les quiero comentar es que ella está trabajando en el Departamento de Medicina Ambiental, Clima y Salud de la OMS en Ginebra. Su formación es de bióloga molecular, y sobre todo se ha especializado en el tema de salud ambiental infantil y reproductiva. Es además máster en Ciencias de la Reproducción y Fertilidad de la Universidad de Aberdeen, y lo que me parece importante es que ha sacado premios muchísimos, y una de las publicaciones en las cuales sacó el premio es el premio del país de la Academia Nacional de Medicina, así que para nosotros es un honor tenerla, además de que haya sacado ese premio. Ha trabajado en muchísimos temas, incluyendo los disruptores endocrinos, dentro del que hoy vamos a tenerlo acá, y sus publicaciones son múltiples, todas en general, este último tiempo, sobre exposiciones ambientales de riesgo. Así que, María Noel, un placer tenerte. Ya te digo, esta no va a ser la única conferencia, después de esto es un amplio camino que tenemos para hacer, y les agradezco muchísimo a Amalia tenerla con nosotros, que también va a seguir trabajando, si Dios quiere, con nosotros, y además el otro comentarista, además de Amalia, es el doctor Ricardo Pou, académico, gran amigo, que todos ustedes lo conocen y que también es uno de los temas que más ha trabajado. Así que empezamos con María Noel, encantada de tenerte, adelante. Muchísimas gracias, Graciela, y bueno, muchísimas gracias al doctor Pou y a la doctora Laborde por habernos invitado desde la OMS hoy. Es realmente un gran placer de poder hablar este tema que ya se conoce hace algunos años, pero que no siempre tenemos la oportunidad de poder hablarlo con médicos y con personal de salud. Es para mí también con mucha humildad que vengo hoy a hablar de este tema, porque bueno, yo fui formada también por muchos médicos en Uruguay, en el Centro de Cirugía Endoscópica, en la Clínica del Parque, mientras hacía mi carrera de bióloga molecular. Así que bueno, espero que muchos de ellos estén acá compartiendo estos conocimientos que traemos hoy en día desde la OMS. Y quería agradecer antes que nada a personas que me compartieron su conocimiento, como Julia Gorman, el doctor Ake Bergman de Suecia, y Kim Gray, que ha venido ya a alguna conferencia de toxicología y de salud ambiental infantil de Uruguay, de Estados Unidos. Hoy, como no tenemos un tiempo limitado, no vamos a ir en gran detalle sobre muchos temas de perturbadores endocrinos. Entonces, bueno, este es un poco el temario de lo que vamos a estar viendo. Vamos a hacer un pantallazo un poco general, intentar hablar un máximo de la salud de la mujer, pero también de la salud del futuro niño, por más que las mujeres no son solamente madres, son también, son ellas las que llevan al bebé durante mucho tiempo, y bueno, como todos sabemos, los niños son nuestro futuro. Entonces, vamos a ver un poco qué son los perturbadores endocrinos, cuáles son las vías de exposición, por qué algunas poblaciones son más vulnerables, los efectos sobre la salud, qué podemos hacer en prevención y investigación. Y también vamos a ver un poco, aunque este es un tema que es extremadamente amplio y en el cual se está generando conocimiento desde hace muchos años, pero todavía no se conoce absolutamente todo. Hay asociaciones en algunos casos tenemos conocimientos sólidos, asociaciones sólidas, en otros casos menos, y nos quedan todavía muchos químicos por conocer y saber realmente cuál es el efecto en nuestra salud, pero vamos de todas formas a comenzar a mirar lo que se puede hacer a nivel de la clínica o a nivel individual para protegernos de estos perturbadores. Y luego hice una compilación de una lista de recursos donde está la bibliografía de las distintas secciones,
que presento y también materiales extra que son en algunos casos bastante interesantes también de otras organizaciones. Y puse especialmente en amarillo todo lo que estaba en español, porque Amalia siempre me dice que es importante que también resaltemos las herramientas que tenemos en español, porque bueno, trabajamos, desde la OMS trabajamos mucho en inglés y es verdad que para poder llegar a las poblaciones necesitamos hablar los idiomas correspondientes. Entonces, esta es mi primera diapositiva. Y aquí lo que les quería comentar es que ya hace muchos años que venimos midiendo en la medida de lo posible con los datos que tenemos cuál es la carga no solo de mortalidad, pero también de enfermedad que tenemos que están ligadas al medio ambiente, que está ligada al medio ambiente. Esta es una carga que es completamente prevenible, estamos hablando de factores en los cuales podemos actuar, algunos por supuesto que ya están avanzados, por supuesto que ya tenemos químicos que están en el ambiente, tenemos el cambio climático que está avanzando, pero bueno, sabemos hoy en día que aproximadamente 25% o un cuarto de la carga de mortalidad, pero también de enfermedad mundial podría ser prevenida, es decir, una persona sobre 4 podría no estar desarrollando una enfermedad si actuáramos sobre estos factores de riesgo prevenibles ambientales, entre ellos todo lo que es la contaminación del aire. La contaminación del aire, por supuesto que el aire está lleno de químicos, o sea, uno se imagina el aire límpido, pero en realidad está lleno de partículas químicas ahí también. El aire, sabemos que solo una persona sobre 10 a nivel mundial, y esto afecta a todas las regiones del mundo y todos los países del mundo, está respirando aire sano según las guías de la OMS. También el tema del cambio climático, que hoy en día está extremadamente vigente y se están realmente empezando a tomar acciones sobre este tema. El tema de acceso a agua y saneamiento, que todavía es el hecho de poder tener agua limpia o de poder tener saneamiento es una realidad todavía mismo en algunos países de Europa, o sea que en América Latina, en Asia, en África, todavía nos queda mucho camino por recorrer en esto, por más que algunos países estén más avanzados que otros. Y lo otro de este cuarto de la carga de enfermedad, el otro factor que se tuvo en cuenta es el tema químico, cómo nos está afectando la salud los temas químicos. Lamentablemente el tema químico es un tema que es el más difícil sin duda de cuantificar en cuanto a carga de enfermedad de todos estos factores que estoy mencionando. Y entonces realmente tenemos muy poca información, o sea, tenemos información sobre el plomo, sobre el mercurio, pero nos quedan muchos otros químicos, o sea que sin duda esta carga de enfermedad, lo que siempre decimos en la OMS es como que es un poco la punta del iceberg y que es sin duda mucho más importante todo esto que podemos prevenir que nuestras estimaciones actuales. Entonces hoy nos vamos a focalizar en las mujeres y bueno, esto es un poco, es una diapositiva que es un poco bueno, es un poco simplemente introductoria, pero bueno, nosotras tenemos un poco nuestro mundo que es a veces distinto que el mundo masculino de los demás. Por supuesto somos trabajadoras, estamos expuestas muchas veces a sustancias químicas, a algunos peligros tóxicos a nivel ocupacional, a nivel de trabajo, del cual no siempre somos conscientes y que pueden tener efectos negativos para nuestra salud y nuestra reproducción. Hay mujeres que son pintoras, que son peluqueras, que trabajan a nivel médico con tóxicos también, en fin, o que trabajan a nivel agrícola. En fin, muchas veces estamos expuestas en nuestros trabajos a sustancias que nos pueden estar afectando nuestra salud. También a las mujeres nos gusta mucho buscar la belleza muchas veces, y muchos de los productos que utilizamos hoy en día, tanto en cosméticos como perfumes, como shampoos, como toda la gama de productos cosméticos y de cuidado de piel, todos ellos están llenos de químicos también, en algunos casos químicos que no son nocivos, a veces químicos que lo son, y a veces químicos para los cuales no tenemos bastante información. Por supuesto también tiene un estilo de vida, y yo eso sé que la comunidad médica siempre recomienda el tema o trata el tema del tabaquismo, de alcohol, de consumo de drogas, pero bueno, tenemos también estilos de vida distintos y todos ellos hacen que vivamos en una especie en un ambiente extremadamente complejo en donde tenemos múltiples exposiciones también a factores ambientales. Para hablar un poco de la parte histórica de los perturbadores endocrinos, que aquí lo llamo los EDCs porque es la sigla que utilizamos en inglés, les quería contar cómo surgió un poco todo este tema, cómo surgió la preocupación por los perturbadores endocrinos, y es una historia bastante interesante. En 1962, una persona de Estados Unidos que se llamaba Rachel Carson publicó un libro que se llamaba La primavera silenciosa.
Y entonces era un libro que estaba basado en sus observaciones personales, en que había visto que cuando se ponía DDT, difenil tricloroetano, en el medio ambiente, este es un plaguicida que está usado en este caso sobre todo como insecticida para matar los mosquitos en un lago, se encontró que habían alteraciones endócrinas en los animales que vivían en ese medio ambiente por esos pesticidas o plaguicidas artificiales. Se encontró sobre todo, se llama una primavera silenciosa porque una de las poblaciones que fueron más afectadas fueron las aves, y las aves, el DDT había afectado la materia de la cáscara, entonces las aves ya no podían salir, los pichones ya no podían salir de sus huevos, y entonces no podían, no sobrevivían, y por eso fue una primavera en la cual las aves no cantaron. Y esto fue uno de los primeros signos de alarma que tuvimos sobre que algo podía estar pasando con todos estos plaguicidas y todos estos químicos que en cierta forma en un momento de nuestra vida fueron muy bienvenidos, porque la Revolución Verde, luego de las guerras mundiales, permitió justamente aumentar muchas veces las producciones agrícolas. El otro libro que quiero mencionar, o una de las otras grandes mujeres pioneras en este tema de perturbadores endocrinos, es la doctora Theo Colborn, que escribió este libro que se llama Nuestro futuro robado. Entonces, ahí ella empieza ya de una forma más científica a mirar las distintas sustancias químicas sintéticas y ver cuáles eran los efectos sobre el sistema endocrino. Fue una de las primeras en que documentó estos tipos de efectos de los perturbadores endocrinos. Y lo que es realmente interesante en los perturbadores endocrinos es que, a diferencia de la toxicología tradicional, y esto lo puede explicar la doctora Laborde mejor que yo, a diferencia de la toxicología convencional, en donde siempre se pensó que era la dosis que hacía el veneno, o sea, que nos intoxicaba, aquí sabemos que mismo a veces estando expuestos a mínimas cantidades, ya se puede tener efectos de perturbación endocrina, y ya podemos tener efectos justamente que pueden afectar nuestra salud más tarde. O sea que no necesitamos estar expuestos a grandes cantidades de perturbadores endocrinos para tener un efecto. Y esto fue algo que revolucionó mucho la toxicología, y especialmente todo lo que es la parte de toxicología infantil y de desarrollo. Y bueno, Theo, porque se llama Teodora, fue también la primera que hizo una conexión entre la alteración endocrina al principio, o sea, in útero, desde la concepción, y los impactos que puede haber de salud que pueden aparecer mucho más tarde en la vida. Entonces, ¿qué son los perturbadores endocrinos? Supongo que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero bueno, aquí en azul puse la definición oficial del OMS, que fue creada en 2002, cuando sacamos nuestro primer libro, que es un libro muy grande sobre los perturbadores endocrinos, en que estábamos juntando toda la ciencia que existía en ese momento. Un perturbador endocrino es una sustancia, una mezcla exógena, que altera la función o funciones del sistema endocrino, causando consecuentemente efectos adversos en la salud en un organismo intacto, su progenie o poblaciones. Esa es la definición. El tema es que hoy en día vivimos en una vida, tenemos una vida que es completamente química, vivimos en un mundo químico, también por razones muy buenas. Los químicos, como hemos visto, nos ayudan en muchas cosas y los necesitamos. Según las legislaciones europeas, existen más de 150.000 químicos sintéticos que se han creado desde la Segunda Guerra Mundial y que se han puesto en el mercado. El problema es que estos químicos han sido muy poco testeados, sobre todo para todos los efectos en salud, y sobre todo lo que es la parte endocrina, la parte de neurodesarrollo, ha sido muy mal testeado. O sea, hoy en día estamos teniendo efectos debido a muchos de estos químicos que en realidad no se previeron en su momento. Entonces en el 2002 sacamos nuestra primera gran publicación en la OMS sobre perturbadores endocrinos, y sacamos una nueva en 2013, 10 años después. En la primera de ellas habíamos hablado mucho de todo lo que era, habíamos juntado mucho todo lo que era la investigación a nivel, en ese momento existía sobre todo investigación a nivel de animales salvajes o silvestres, y también de animales de laboratorio. En la segunda publicación ya existían mucho más estudios a nivel de humano, que fue un poco bueno, y desde ahí existen todavía más. Y en esta última publicación pudimos identificar hasta 800 productos químicos que sabemos o sospechamos que interfieren con la función endocrina, pero una vez más, el problema es que muchas veces no tenemos información sobre todos los otros, pero ya hay por lo menos 800 en la lista, y como dije, muchos de ellos no han sido realmente estudiados.
el problema o el tema con los perturbadores endocrinos es que actúan muchas veces, pueden bloquear hormonas, pueden imitar hormonas, actuar como que fueran falsas hormonas, entonces realmente nos cambian la homeostasis hormonal y también pueden tener un impacto muy grande en todo lo que es el desarrollo a nivel intrauterino o en los primeros meses de vida. También pueden tener, vamos a verlo después, pueden tener efectos también a nivel de poblaciones intergeneracionales, y estos efectos son distintos, son múltiples, son muchas veces sinérgicos y aditivos, o sea que a veces se suman los efectos, pero a veces se multiplican los efectos entre ellos. Entonces, aquí quería sobre todo mencionar las dos grandes categorías que existen de perturbadores endocrinos. Hay algunos que son de origen natural. Por ejemplo, encontramos perturbadores endocrinos en el trébol, en la alfalfa, el cumestán, y también los liñan en los cereales, en las frutas y en las verduras. También, o sea, en el mundo natural existen varios de ellos. Uno muy conocido, por ejemplo, es como fitoestrógeno es la soja. Por supuesto que es un perturbador endocrino, pero bueno, es un tema que a veces es complicado porque por supuesto que nosotros consumimos soja también y creo que, bueno, que tiene beneficios, pero cuando en algunos casos se exagera en la cantidad de dosis de productos de soja que estamos tomando, o que estamos ingiriendo, tenemos que tener conciencia de que es un perturbador endocrino natural. También existen, como lo decía, estrógenos fúngicos. Por otro lado, tenemos muchas sustancias sintéticas también, que son consideradas como disruptores endocrinos. Tenemos, por supuesto, medicamentos como las hormonas, los anticonceptivos orales, la terapia de reemplazo hormonal. Tenemos muchos pesticidas o plaguicidas en esta lista también. Ya mencionamos el DDT, pero hay otros disolventes industriales, productos que salen de procesos industriales, como las dioxinas, por ejemplo, productos farmacéuticos. Tenemos muchos también perturbadores endocrinos en los plásticos. Los ftalatos, el bifenol A, por ejemplo, el bifenol A se encuentra muchas veces en los biberones, en las mamaderas y en los juguetes de los niños. Tenemos también en los productos cosméticos y por supuesto también en los electrónicos, en los productos electrónicos, y bueno, simplemente porque este es un tema que trabajamos mucho en la Organización Mundial de la Salud, sepan que simplemente el 17% de lo que generamos como desechos eléctricos y electrónicos son reciclados de forma adecuada por el sector formal, y todo el resto son desguazados, quemados, y terminan todos esos tóxicos, y entre ellos los perturbadores endocrinos, en el medio ambiente, afectando a nuestras poblaciones. O sea que creo que este es un tema que realmente se tiene que tratar en todos los países. Muchos de estos perturbadores endocrinos corresponden a una categoría que existe, que reconoce la comunidad internacional ya desde hace muchos años, que son los contaminantes orgánicos persistentes, que son contaminantes orgánicos que pueden persistir en el medio ambiente durante muchos años, durante décadas y siglos mismo, o sea que mismo una vez que se han prohibido y ya no se utilizan más, los seguimos encontrando en el medio ambiente y los seguimos encontrando muchas veces también en nuestra comida, en nuestros alimentos. Aquí hay algunos ejemplos de ellos, por ejemplo los PCBs, que se utilizan mucho, son muy estables, entonces se utilizan mucho para todo lo que son aparatos eléctricos, para termostatos, por ejemplo. Después tenemos las dibenzodioxinas policloradas y los dibenzofuranos policlorados. También tenemos los retardantes de llama polibromados, es decir, los que ponemos, por ejemplo, arriba en nuestra ropa o en todo lo que sea textil para evitar justamente que se prenda fuego. Tenemos también plaguicidas organoclorados. Estas sustancias son capaces de viajar largas distancias y justamente de permanecer en el ambiente durante mucho tiempo. Existe a nivel internacional para luchar contra estas sustancias, que hoy en día ya tenemos identificadas 25 o 26, el convenio de Estocolmo, que existe hace unos años, que justamente ayuda a los países a limitar el uso de estas sustancias y a evitar y a prevenir justamente las exposiciones. Estos son convenios que es importante no solamente que sean firmados, pero que también sean implementados a nivel de los países para que tengan un verdadero impacto. Entonces, en cuanto a vías de exposición de la mujer y también del feto y del niño, bueno, tenemos distintas vías de exposición a los perturbadores endocrinos. Tenemos la ingestión, por supuesto, están en la comida, están disfrazados en la comida, en el agua, en la tierra,
Por ejemplo, para dar un ejemplo de la comida, muchas de las latas que utilizamos, las latas de conserva, tienen dentro esa capa blanca que está en contacto con el líquido, está, por ejemplo, llena de perturbadores endocrinos. Se están haciendo cada vez más a nivel mundial latas que son de vidrio, o sea, reemplazando latas por bocales de vidrio, para evitar parte de ese contacto, porque en cuanto hay una diferencia de pH o de calor, se liberan enseguida los perturbadores endocrinos adentro. Vienen también, por supuesto, en el agua, en la tierra, en el polvo. Estos son todos medios en que nos llegan. Para los niños pasan a través de la leche materna porque los acumulamos en nuestro cuerpo como mujeres, los inhalamos. En fin, como decíamos, los fetos, bueno, o la etapa fetal y los bebés tienen exposiciones adicionales. Tienen lo que llamamos las exposiciones históricas o de legado, materna y paterna. Por ejemplo, bueno, como decía, en nuestro cuerpo nos quedan muchos de estos químicos son lipofílicos, entonces quedan en nuestras grasas, en nuestros tejidos, en algunos casos en nuestros huesos, y todos estos químicos después se vuelven a encontrar, pueden atravesar la placenta cuando todo nuestro sistema se removiliza durante el embarazo. La leche materna ya lo dijimos, y bueno, estamos expuestos a ellos desde el momento que estamos concebidos hasta el fin de nuestra vida. Hemos encontrado estudios que dicen que se encuentran mismo plaguicidas a nivel del líquido folicular, se han hecho a nivel de personas que están pasando por fertilización, o sea, de personas que están haciendo fertilización in vitro, y se ha analizado el líquido folicular y ya podemos encontrar plaguicidas mismo antes de la concepción. Esto, me disculpo porque está en inglés, es simplemente para mostrar de forma muy rápida cuáles son las distintas exposiciones que tenemos a lo largo de la vida, como más tarde tenemos las exposiciones ocupacionales, algunas de ellas, como las exposiciones domésticas o de agua o de suelo, las tenemos toda la vida, y otras son específicas de la parte prenatal. Un tema que es muy interesante también con los perturbadores endocrinos es que muchos de ellos tienen un rol importante en lo que es la epigenética. Durante muchos años todos escuchamos los estudios de Barker, que hablaba sobre la importancia del ambiente fetal con respecto a la nutrición, como el bebé podía modificar un poco la forma en que se estaba adaptando a su futuro ambiente según la nutrición que recibía de la madre. Y sabemos hoy en día que el medio ambiente también tiene una influencia en ese desarrollo, no cambiando el ADN en sí, pero sí cambiando la forma en que se puede expresar el ADN, por ejemplo, causando metilaciones, y entonces luego ese ADN es expresado de una forma distinta que lo que tendría que haber sido en el desarrollo normal. Uno de los grandes temas con los perturbadores endocrinos es que aquí puse algunos ejemplos de algunos que pueden ser estrogénicos, antiestrogénicos, antiandrogénicos, antitiroideos, antiprogestágenos. Lo que es muy interesante es que hay algunos que pueden ser varias cosas a la vez, según un poco el receptor también al que se unan. Entonces, por ejemplo, vemos que los fitoestrógenos pueden ser estrogénicos y antiestrogénicos. Y tenemos también el DDT, puede ser antiandrogénico, estrogénico, antiprogestágeno, en fin, no todos tienen simplemente una función, pero a veces tienen distintas problemas. Esta es una foto que me parece bastante impresionante, y creo que también es una foto de Suecia, que viene de un museo en Suecia, y esa es una niña hace ya muchas décadas atrás, en la década en que se pensaba que el DDT lo solucionaba todo, y yo me acuerdo, bueno, en Uruguay también se usó de forma muy importante el DDT, el plaguicida, y esta es una niña en una escuela, para evitar de que tuvieran piojos, a todos los niños les hacían un gran baño de DDT. Entonces, bueno, las cosas han avanzado, pero es verdad que hemos liberado muchos de estos químicos de una forma completamente libre, exagerada en ciertas formas en el medio ambiente, y bueno, están aquí. Cuando hablamos de poblaciones más vulnerables frente a los perturbadores endocrinos, tenemos que, por supuesto, tener en cuenta las etapas críticas del desarrollo. Estos perturbadores, cuando actúan mientras están desarrollando nuestros distintos sistemas durante la vida fetal o los primeros años de vida, algunos sistemas nuestros se continúan a desarrollar, como ustedes lo saben, hasta los 20 años, o cerca de los 20 años, como la parte reproductiva, la parte respiratoria, neurológica. Entonces, son poblaciones, la mujer embarazada y el futuro niño o el niño son poblaciones que son extremadamente vulnerables
a los CDCs. Y como dijimos antes también, justamente está todo este tema de origen temprano de la enfermedad, en que las enfermedades, los cánceres o lo que fuera como afección se va a ver mucho más tarde en la vida y va a ser difícil hacer la relación con cuál fue la exposición temprana. Esto ya lo vimos un poco, la mujer tiene vulnerabilidades especiales en cuanto al ambiente también, porque a veces tiene dietas distintas, comportamientos distintos, muchas veces es la que limpia la casa, la que está en contacto con todos estos productos químicos de limpieza, también es muchas veces también la persona que elige los productos en el supermercado, o sea, de ahí también tiene un rol importante en hacer la selección de los productos que se utilizan en la casa, el embarazo, la lactancia. Lo que yo llamo el nido es un poco esa tendencia que tienen muchas mamás en cuanto saben que están embarazadas, en volver a pintar el cuarto del bebé, en rehacer un poco, en remodernizar un poco la casa, el cuarto, todo, y ahí nos estamos exponiendo justamente a muchos solventes y muchas químicas. A nivel de fisiología también, esto ya lo mencionamos, tenemos una tendencia a almacenar sustancias químicas, tenemos nuestros ciclos hormonales, tenemos a veces también, esto se suma factores sociales como factores de pobreza, o a veces también, en algunos casos, el poder de decisión que está a veces reducido, y roles familiares y comunitarios más tradicionales que nos llevan a tener ciertos hábitos. Ahora vamos a pasar en la parte de salud y cómo influencia la salud el tema de perturbadores endocrinos, sobre todo a nivel sobre todo a nivel de exposición temprana. Entonces, estos son muchos de los efectos de los perturbadores endocrinos que tenemos también repertoriados en nuestros libros de la OMS. Infertilidad y enfermedades reproductivas. Tenemos que saber, por ejemplo, que en algunos países, sobre todo en países nórdicos europeos, por ejemplo, entre los años 70 y los años 2010 para adelante se ha disminuido de cerca de 50% el recuento de espermatozoides. Son poblaciones también que están muy en contacto con peces, que viven mucho de peces, que contienen muchas veces muchos contaminantes. También hay un estudio de caso muy interesante de mujeres en Dinamarca que trabajaban en una fábrica de plásticos y que tuvieron mucho más problemas de concebir que las otras. También tenemos trastornos neurológicos y mentales. Hoy en día se piensa que aproximadamente 60% de la discapacidad intelectual sin origen conocido estaría relacionado con el medio ambiente, y seguro con temas tan importantes como estos o como plomo o plaguicidas. La pubertad temprana también, esto está asociado sobre todo en las niñas a veces con desarrollo de cánceres más tardes, de cáncer de mama más tarde en la vida. La obesidad, este es un tema que está emergente, todavía no está completamente establecido, está muy estudiado a nivel de animales. Por ejemplo, se han hecho estudios de ratas en las cuales, según la dosis que se les da de perturbadores endocrinos, se pueden volver completamente obesas o se pueden volver completamente raquíticas. Hay muchos estudios sobre la obesidad en este momento, sobre todo en animales. Enfermedades cardiovasculares más tarde, cánceres, sobre todo de mama, tiroides y bueno, próstata también en los hombres, a veces también por exposiciones prenatales. Resultados de nacimiento adversos, bueno, esto es una traducción del inglés, como prematurez y bajo peso nacer. Esto es otro tema que también se está investigando, en el cual está surgiendo la evidencia, pero todavía la asociación no es tan fuerte como en otros casos. También temas de malformaciones genitales más tarde en la vida, como chicos con criptorquidias o hipospadias. Acá estamos dando algunos ejemplos del otro lado, del lado químico, de algunas de estas sustancias que ya hemos mencionado, y cuáles son, justamente qué es lo que sabemos con qué se correlacionan en temas de salud. Entonces, lo pueden ver ustedes, pero diestilbestrol con cánceres, obesidad, esto una vez más es sobre todo en animales, con cambios epigenéticos, el bifenol A, ese famoso plástico que utilizamos tanto, ese componente plástico que utilizamos tanto para los juguetes y para los biberones y las cosas que utilizan los bebés, justamente está ligado a tumor de mama, a síndrome de ovario poliquístico, sabiendo que el síndrome de ovario poliquístico costó en el año 2020 $8.000 millones al sistema de salud en Estados Unidos. La diabetes gestacional, por supuesto, el arsénico también está ligado a problemas de tolerancia materna a la glucosa, lo cual también puede derivar en diabetes más tardía en el futuro chico. El FOA, el ácido perfluorooctánico, es muy interesante porque
yo no sé si ustedes conocen la historia esta de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial se inventó el teflón para crear bombas y para ponerlo alrededor de las bombas. Y en realidad se dieron cuenta que el teflón era antiadherente. Y entonces, como no sabían para qué usarlo, se crearon en ese momento todas las sartenes y todas estas ollas que utilizamos hoy en día que son antiadherentes. Esas ollas, este componente justamente es lo que permite que estas ollas no sean adherentes, pero es un perturbador endocrino y está asociado con hipertensión y preeclampsia. También tenemos retardadores de llama asociados con hemorragia, disminución de células inmunosupresoras maternas y los PCBs y dioxinas que ya hemos hablado, y estos también son estudios emergentes que se están empezando a ligar con temas de endometriosis. Ya hablamos de esta diapositiva es un poco para volver a asentar un poco el tema de las distintas enfermedades que se vinculan con los EDC. Ya hemos mencionado a muchas de ellas. Y también el tetrabromobifenol A se ha asociado con hemorragia durante el embarazo y disminución de las células. Bueno, esto lo acabamos de decir también. Entonces, esto es un poco el resumen de las anteriores. Aquí también, y esta es bastante interesante porque muestra algunas de las cosas justamente que los efectos en la descendencia, los efectos que van a tener los niños y las enfermedades que pueden desarrollar más tarde en la vida, como cánceres, pubertad temprana, obesidad, baja calidad de semen y cambios también de comportamiento. Ahora vamos a entrar en 2 o 3 estudios de caso y después vamos a ir viendo un poco más el tema de las soluciones. Este es un estudio de caso que es uno de los más conocidos en el mundo, es el dietilestilbestrol, el DES. Fue junto con el libro de Theo Colborn, fue uno de los grandes sonadores de alarma, o en fin, que nos dieron un poco la alarma de que existían podían existir estas partículas con potencial endocrino, y en este caso este es un estrógeno sintético que fue administrado a mujeres embarazadas entre 1938 y 1971 justamente para prevenir el aborto espontáneo o la pérdida de embarazo espontánea y promover el crecimiento fetal. Se pusieron entre 5 y 10 millones de mujeres en Estados Unidos, en otras partes del mundo también. Estas mujeres tuvieron un 30% más de cáncer de mama que las mujeres que no tomaron DES. Más allá de eso, se vieron efectos, tuvieron hijos, pero hoy estamos hablando sobre todo de la mujer, pero tuvieron muchas veces hijos que desarrollaron más problemas de fertilidad y también de hipospadias y criptorquídeas. Pero lo que es más interesante es el tema de lo que se llaman las hijas del DES, que fueron las hijas de las mamás que tomaron el DES durante el embarazo, y se sabe que 1 en 1000 de estas hijas desarrollará un adenocarcinoma de células claras, que es una forma muy poco común de cáncer de vagina, y creo que cerca del 40 o 50% de este tipo de cáncer está debido al DES. También tuvieron alteraciones del tracto reproductivo, como adenosis vaginal, cambios cervicales, mayor riesgo de complicaciones después durante su embarazo, como partos prematuros, embarazos ectópicos, pérdidas del embarazo, y 25% de ellas tuvieron problemas de infertilidad. Este es otro estudio, pero es un estudio sobre todo, yo diría, situacional, para poner un poco en perspectiva una situación. Este fue un estudio que se hizo en Nicaragua con los pesticidas o plaguicidas. En 1984 se usaban muchos insecticidas organofosforados en las granjas de algodón. Se tuvieron intoxicaciones clínicas reportadas, niños que tuvieron intoxicaciones importantes por plaguicidas, con náuseas, espasmos musculares, incapacidad para caminar, pérdida del conocimiento y convulsiones. Tuvieron entonces una intoxicación por plaguicidas, mismo aquellos que no estaban trabajando directamente a nivel agrícola, y en realidad hubo un derrame de plaguicidas organofosforados en las áreas donde se estaban realizando estas actividades agrícolas, que llegaron a la parte fluvial, y entonces muchos miembros de la comunidad y de los aledaños desconocían que estaban expuestos a plaguicidas y empezaron a presentar síntomas también. Hoy en día sigue siendo un problema importante en Nicaragua. Es un problema además, y creo que acá esto es uno de los puntos importantes, es de reportar casos. Es un problema que aún sigue subreportado, y bueno, está debido a exposiciones ocupacionales y residenciales. Y bueno, poblaciones como los niños, por supuesto, no pueden controlar
la exposición residencial. Yo me acuerdo, yo trabajé muchos años con la doctora Jenny Pronchuk en la OMS, que fue un poco la pionera de salud ambiental infantil en la OMS, y ella me contaba que un día, creo que fue a fines de los años 90 o a principios de los 2000, al lado de la OMS se encuentra la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Y entonces ella vio a un señor todo un poco que venía así un poco curvado y vestido de forma muy humilde y muy simplemente, y que bueno, y que le estaba preguntando a la gente dónde él podía encontrar a alguien que trabajara en químicos. Y entonces Jenny, que era una toxicóloga, era profesora de toxicología en Uruguay antes, le preguntó, y le dice, bueno, ¿y usted quién es? Y él le dice, bueno, él era un director de un sindicato agrícola en donde cultivaban de cultivadores de flores en Ecuador. Y le dijo, y estaba ahí porque él iba a una reunión a la base, a la OIT, a la Organización Internacional de Trabajo, por el tema de los sindicatos y eso, pero en realidad cruzó a la OMS porque él quería saber por qué en su pueblo de donde él era originario todo el mundo tenía 8 o 10 niños y la gente que trabajaba con las flores como él no habían podido tener más de 1 o 2. Entonces, bueno, la idea un poco de este estudio de caso y de estas historias es poner un poco estas caras humanas, ¿no? Estas situaciones que para nosotros a veces son estadísticas, pero que son dramáticas para las poblaciones en sí mismas. El tema, como dijimos, de perturbadores endocrinos, tenemos grandes conocimientos, pero nos falta muchos conocimientos más. Tenemos que conocer mejor qué es lo que producen los distintos químicos, cuáles son los mecanismos de muchos químicos que aún no conocemos, y qué pasa con las mezclas, porque no estamos expuestos a solo un perturbador endocrino estrogénico, estamos expuestos a muchos, o antiestrogénicos. En fin, ¿qué es lo que pasa con todas estas mezclas? ¿Qué es nuestro universo químico alrededor nuestro y cómo está influenciándonos realmente? ¿Cuáles son las distintas, tenemos que conocer aún más a veces cuáles son las vías de exposición de los perturbadores endocrinos que aún no conocemos bien, cuáles son los niveles de exposición, cuáles son los límites de exposición seguros, lo cual es muy difícil porque, como ya dijimos mismo, pequeñas dosis pueden tener un efecto. Tenemos que seguir estudiando las mujeres embarazadas, los niños. Como dije hoy, todo lo que es la investigación de la vida salvaje, silvestre y de animales de laboratorio está mucho más avanzada y a veces tenemos buenas conclusiones en cuanto a esas poblaciones, pero no las tenemos aún en humanos. Por supuesto que para tener estudios en humanos son estudios que tienen que ser muy costosos, tienen que estar muy bien diseñados y se tienen que poder seguir a poblaciones durante prácticamente toda su vida. Entonces, bueno, tenemos todavía algunas brechas en el conocimiento, como por ejemplo, no sabemos bastante sobre la incidencia de los EDCs en los cánceres de ovario y endometrio. Tenemos que conocer mejor lo que decíamos, los resultados adversos del embarazo y también la parte de infertilidad. Creo que todavía conocemos muy poquito. Yo me acuerdo cuando trabajaba hace muchos años en fertilización in vitro, que eran muchos los pacientes que tenían infertilidad o infertilidad de causa desconocida. Estando la pareja en buena salud y con una buena salud reproductiva. Así que bueno, estos son un poco las cosas que tenemos que seguir conociendo. Y abajo puse el principio de precaución. Y la razón por la que puse eso es porque quería que supieran que muchos países ya están tomando, por más que es algo que no es algo que ponemos necesariamente adelante en la OMS, muchos países han empezado con el principio de precaución. Por ejemplo, cuando estábamos hablando del bifenol A, que está en los biberones y que está en los juguetes de los niños, ya Canadá, varios países europeos, enseguida pusieron en sus leyes que estaba prohibido comercializar productos con bifenol A. Entonces, hoy en día la mayor parte de estos artículos que encontramos en el supermercado dicen sin bifenol A. Entonces hay muchos países u organismos regulatorios que van un poco por el principio de precaución, diciendo cuando ya tenemos bastante información, aunque no sea completamente, no tengamos toda la información, cuando ya tenemos bastante evidencia, vamos a preferir proteger por precaución la salud de nuestros pueblos y eliminar estos productos. Hay que ver a veces también con qué se reemplazan, ¿no? El bifenol, en realidad bifenoles existen casi tantos como el alfabeto, entonces el bifenol A muchas veces se reemplazó por otros bifenoles, pero bueno, es ya un paso de la conciencia que se está creando también a nivel de distintos gobiernos de estos químicos. Esto es a nivel individual, o qué se le puede recomendar a un paciente, o qué se le puede recomendar a una persona, no solamente embarazada, las chicas también, las mujeres, creo que todo
durante toda su vida, por supuesto, pero especialmente ya cuando están en edad reproductiva, por supuesto que están acumulando muchos de estos químicos, sobre todo, algunos tienen vías cortas, pero algunos tienen vías largas en sus cuerpos, y entonces creo que todos nos tendríamos que proteger de los perturbadores endocrinos, pero hay, como decíamos hoy, hay poblaciones, sobre todo la población infantil y las mujeres o la mujer embarazada, en las cuales es importante dar prevención. Estas no son guías oficiales de la OMS, porque todavía no tenemos guías oficiales sobre recomendaciones a nivel individual, tenemos sí estos avances en conocimiento y cómo influenciar políticas de salud, pero estas las he sacado de fuentes que son muy importantes, de la sociedad endocrina. También hay una guía que es muy buena, que está en español, que es una página simplemente que se puede imprimir de FIGO, de la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras, donde hay cuáles son las 10 precauciones a tomar a nivel individual para protegerse de los químicos. Y está luego todo esto en las diapos de recursos para que las puedan ver. Entonces estas son algunas de las ideas, y por supuesto que todas tienen que ser adaptadas al paciente o a la persona, porque no somos todos igual ni todos podemos hacer lo mismo. Cambiarse de ropa, sobre todo cuando volvemos del trabajo, lavar la ropa del trabajo por separado de la ropa de la familia, o idealmente en el lugar del trabajo. Quitarnos los zapatos, no nos damos cuenta, es algo en lo que yo hasta hace un tiempo nunca lo había pensado, y fueron realmente distintos expertos a nivel mundial que me dijeron que sí, que realmente traemos enormemente de químicos en nuestras suelas de zapato. Entonces podríamos aprender de nuestros amigos japoneses, tal vez, sacarnos los zapatos y dejarlos en la entrada cuando llegamos. Usar equipos de protección, por supuesto, durante el trabajo, cuando sea posible. Mantener, por supuesto, a las mujeres y a los niños embarazados de actividades químicas o de los productos químicos en general, o de la utilización de productos químicos cuando sea posible. Seguir bien las instrucciones de los embalajes. Durante el embarazo, evitar las pinturas, los disolventes, no pintar el cuarto del bebé. Mandar al marido, tal vez, que ventile bien, no sé, pero limitar también el uso de cosméticos y perfumes, no utilizar medicinas alternativas o lo que se llaman tradicionales, en fin, que no están aprobadas. Aumentar, por supuesto, ventilar mucho las casas. Los pescados, los peces, sin duda existe, y esto me lo pueden decir ustedes, pero sin duda existe una guía de peces en Uruguay, por ejemplo, de cuáles son los más o menos contaminados con químicos y con metales pesados. En general, los peces más grandes y carnívoros especialmente son los que más acumulan este tipo de contaminantes, sobre todo en sus grasas. Pasar, por supuesto, un trapeador húmedo para quitar el polvo en la vivienda, para evitar que se recircule en el aire. Bueno, esto es algo que se está haciendo mucho en algunos países, es realizar sus propios productos de limpieza. Entonces yo entiendo que no siempre tenemos tiempo, pero es verdad que con vinagre, bicarbonato y algún producto más ya podemos limpiar prácticamente, desinfectar prácticamente todas nuestras casas. Y bueno, sí, existen muchas guías, acá puse una en las referencias también, sobre qué hacer con tres elementos como poder limpiar la casa. En caso, por supuesto, de que no podamos hacer nuestros propios productos, también podemos limitar la cantidad de distintos productos de limpieza que hay, no echar aerosoles, por ejemplo, también para quitar el olor o lo que fuera. Yo llegué a ver aerosoles que se venden que supuestamente quitan la contaminación del aire. Y en fin, esto es algo, tenemos mucho marketing a veces alrededor nuestro, y por supuesto que un aerosol que quita la contaminación del aire no existe, pero tampoco tenemos por qué tener 150 productos distintos para limpiar nuestras casas. No use pesticidas o plaguicidas en su casa para matar mosquitos o arañas o lo que fuera. Lavar las frutas y las verduras. Por supuesto, en muchos países recomendamos que en la medida de lo posible se pueda comer orgánico. Yo entiendo que una manzana en Uruguay tiene creo que son cerca de 17 o 18 aplicaciones de plaguicidas, cuando no es orgánica. Es un poco como la manzana de Blancanieves, en el fondo. Entonces, a veces se pueden pelar, a veces se pueden lavar. Eso ya es algo importante. Todo lo que es orgánico también si podemos comprar algunas cosas orgánicas, siempre es mejor aquellas que comemos sin pelar, como las fresas, o que tienen una piel que son muy finita. Pero bueno, por lo pronto, lave las frutas y las verduras. Evitemos guardar, en la medida de lo posible, alimentos o bebidas en envases de plástico, y también calentarlos en el microondas, porque justamente se pueden liberar todos esos componentes perturbadores endocrinos del plástico, sobre todo si hay diferencias de pH o si se calienta. Lo mismo para el biberón del bebé. Los biberones que ponemos en el microondas o que calentamos, que son de plástico, también liberan perturbadores endocrinos. Ciertamente son más sanos los de vidrio,
pero bueno, eso requiere también la atención especial de los padres para que el niño no tenga un accidente. También privilegiar justamente ollas o utensilios de cocina de acero o de hierro, que no sean en la medida de lo posible antiadherentes. A nivel clínico, tomar una historia ambiental de la mujer embarazada o una historia ocupacional, una historia pediátrica si son niños, preguntar por las exposiciones laborales, las exposiciones en la casa, las exposiciones incidentales, es decir, si hay desechos cerca de la casa, cómo está el aire, si hay mucho tráfico, la contaminación del aire, se pueden dar recomendaciones, por ejemplo, de cuándo abrir o cerrar las ventanas. La contaminación heredada es un poco la contaminación, en qué trabajó usted antes de estar embarazada, por ejemplo. Existen en Uruguay varios centros de referencia, entre ellos el Departamento de Toxicología, que es un centro colaborador oficial del OMS, es el único que tenemos en Uruguay, que está especializado en toxicología ambiental y salud ambiental infantil, y con grandes trabajos de investigación y de capacitación y de divulgación, así como de intervenciones a nivel de país en todo lo que es la parte ambiental. Tiene también asociada una unidad pediátrica ambiental, donde hay especialistas, enfermeros, médicos, que pueden responder a muchas preguntas que puedan surgir a nivel de la clínica, por ejemplo. Por supuesto, también están los centros de intoxicaciones. Existen, como dije, muchas pautas. Algunas están en inglés, otras en español, y aquí hay algunos de los organismos que tienen estas pautas muy concretas, materiales concretos para médicos y enfermeras. Y también tenemos materiales educativos y de formación para médicos a nivel de la OMS, y existen también otros en otras instituciones. Esto es alguna de las preguntas que podríamos preguntar, por ejemplo, en una historia clínica. Por supuesto, no se pueden preguntar todas las preguntas porque entiendo que nadie tiene el tiempo para preguntar todas las preguntas, pero tal vez se puede, según el tipo de paciente que tenemos enfrente, podemos tratar de hacer 2 o 3 que sean las más relevantes. Por ejemplo, si está ventilada la casa, si hay dolores, si hay alguna pintura o remodelación reciente, si se usan plaguicidas adentro, con qué frecuencia se limpia el hogar, con qué productos. Estos son algunos de los recursos que tenemos en la OMS. Tenemos un paquete de capacitación en salud ambiental infantil con un subpaquete de salud reproductiva y medio ambiente. Tenemos un módulo específico sobre perturbadores endocrinos que en este momento estamos poniendo al día, así como nuestro módulo de COPS, de contaminantes orgánicos persistentes, y están hechos justamente para entrenar al personal, o sea, son módulos, módulos de PowerPoint con notas que han sido hechos por expertos mundiales, y están hechos para entrenar, para ser usados y también para poder entrenar o divulgar esto a otros médicos o a otros enfermeros o otro personal de salud. Lo importante en el fondo es que se usen estos materiales u otros, pero lo importante es poder generar cambios locales. Aquí puse la foto de nuestro último libro que salió en 2013 sobre los perturbadores endocrinos que hicimos junto con la Organización Mundial de Naciones junto a las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, PNUMA, y bueno, idealmente también, como hablábamos de cambio político, sería también, yo sé que esto no siempre es algo que se hace a nivel de clínica, o que los médicos no siempre tienen tiempo para hacer esto, pero en muchos países el lobby, lo que se llama el lobby o el apoyar políticas, y eso es realmente importante. Tenemos resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre químicos que sin duda que han sido firmadas o avaladas por los ministros de salud del mundo entero o de todos nuestros miembros, sobre cómo proteger, sobre cómo hacer justamente para mejor manejar los químicos a nivel de país. Tenemos también convenciones, como vimos las de Estocolmo, sobre químicos y sobre residuos, que son importantes que se estén firmando. Estoy segura que Uruguay, si no las ha firmado todas, ha firmado unas cuantas, pero es necesario que también se implemente. A veces no es fácil implementar estas convenciones a nivel de país, y que se estén implementando. Y quería comentar simplemente que, bueno, en este tema también tenemos muchos líderes uruguayos, una convención como la Convención de Minamata, para evitar las exposiciones al mercurio y reducir la exposición al mercurio a nivel mundial, fue uno de los grandes impulsores de esa convención que existe hace 4 o 5 años, fue Uruguay, que también es uno de los grandes impulsores de todos los de muchas estas políticas internacionales y convenios internacionales a nivel ambiental, y entre ellos, hace un año atrás también fue uno de los grandes impulsores del derecho del niño a un ambiente sano, que fue una resolución que fue tomada por la Organización Internacional de Derechos Humanos, y entre ayer y hoy
se estableció, se votó también como derecho humano en esa misma organización, el derecho humano al ambiente sano. Así que la Organización Internacional de Derechos Humanos ahora reconoce el medio ambiente como el ambiente sano como un derecho humano. Así que bueno, ahora podemos contar también con todos aquellos que trabajan por los derechos humanos para apoyarnos en estos temas. Para terminar, como empezamos con las mujeres, quería terminar con una historia de mujeres también. Empezamos hablando un poco de las vulnerabilidades de las mujeres y ahora quería mostrar un poco como a veces también la fuerza que pueden tener a veces algunas mujeres y algunas madres. Esta es una historia ya de hace muchos años atrás, fue una historia muy pionera en su momento, la historia de Love Canal en Nueva York, que es un vecindario que se construyó sobre antiguos vertederos, y los residentes no sabían que sus casas y sus escuelas estaban sobre sitios tóxicos. Había olores y empezaron a aflorar estos productos químicos en los patios, en los jardines. Y bueno, el cambio se realizó gracias a una madre que empezó ya muchos años después, como ven, en el 78, una petición para que se cerraran el jardín de infantes de su hijo y que se cerraran las escuelas que estaban allí también. Y el gobierno finalmente, ella empujó tanto que el gobierno terminó declarando a Love Canal como una emergencia federal y reubicando a los residentes. Y estudios posteriores lamentablemente mostraron que la mamá tenía razón, que hubieron muchos efectos en la salud de las personas que estaban viviendo ahí. Pero bueno, es para decir que las personas, las mujeres, tienen una fuerza especial cuando quieren cambiar las cosas. Y bueno, ya supongo que hoy tenemos en la audiencia en gran parte personal de salud y de la Academia de Medicina, y bueno, y creo que ustedes también son extremadamente importantes porque son miembros reconocidos y respetados en la sociedad y por las poblaciones. Entonces, todo lo que ustedes pidan y promuevan será escuchado. Así que bueno, espero que podamos luchar juntos por poder reducir esta carga química en nuestro mundo y en las poblaciones más vulnerables. Con esto, bueno, quería agradecerles mucho y de habernos invitado, y quería simplemente decir que las diapositivas que siguen, que supongo que estarán a disposición online, son las que tienen toda la bibliografía que utilizamos y los recursos que mencioné hace un rato. Bueno, muchísimas gracias, María Noel. Es mucha la información que nos diste, mucho lo que tenemos que pensar, mucho lo que tenemos que leer y un camino muy interesante para adelante. Te agradecemos muchísimo. Y ahora quisiera que el doctor Ricardo Pou nos diera su comentario. Muchas gracias. Bueno, perdonen, quería felicitar a María Noel por la excelente, magistral conferencia y también felicitarnos a nosotros mismos por haber promovido esta iniciativa que nos abre un campo nuevo de lucha, digamos así. Se trata de un tema complejo, de un tema incompletamente conocido, sin duda basado en hechos de plausibilidad biológica. Entiendo que no siempre tampoco se encuentran biomarcadores suficientemente específicos como para demostrar una relación de causa-efecto. Como dijo María Noel, va quizá más allá de lo estrictamente médico, entra en la salud pública, entra en la salud total, porque implica también la salud de los animales e incluso de las plantas, y en un aspecto de decisiones políticas que creo que nosotros tendremos que influir decisivamente en el futuro. Quiero recordar que ya Hipócrates, en uno de sus libros, se llama Sobre los aires, las aguas y los lugares. De modo que de la más temprana etapa de la historia de la medicina existe esa preocupación por el ambiente que ha ido creciendo. Lo segundo es que como ginecólogos, lo primero que tuvimos conocimiento fue de la acción del dietilestilbestrol. El dietilestilbestrol, según creo, nunca se utilizó en el Uruguay. De modo que las consecuencias del mismo no hemos tenido oportunidad de verlas, pero sin duda. Por un lado están
los países o las áreas del mundo muy, muy adelantadas, donde hay industrias, contaminación, muchos aparatos eléctricos, electrónicos y demás. Pero fíjense, el otro día me contaba una médica integrante de Médicos Sin Fronteras que en África hoy, sobre todo en las zonas con malaria, todos los insecticidas que utilizan son en base a DDT. O sea que el DDT, que sí, se usó muchísimo en nuestras latitudes y quizá todavía estemos pagando las consecuencias de ello, hoy se está empleando como medio para la lucha contra la malaria. Debo decir que de los mencionados, yo he utilizado y he propugnado mucho el empleo de los fitoestrógenos como modo de terapia hormonal de reemplazo en la menopausia. En realidad los fitoestrógenos estarían ubicados dentro de los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. Entonces, algunos de los riesgos, como sería, por ejemplo, el cáncer de mama, cáncer de endometrio, por el empleo de estrógenos, no se daría con ellos. Sin embargo, bueno, utilizado fuera en las etapas críticas que fueron mencionadas, quizá sí puedan tener acciones deleterias. Una pregunta que le quiero plantear a María Noel es algo que me plantean a mí a menudo: si los antitranspirantes axilares tienen alguna acción favorecedora del cáncer de mama. Y pienso, para finalizar, que todo este conjunto de conocimientos que nosotros los médicos y particularmente los ginecobstetras tenemos que transmitir a nuestros pacientes, es difícil traducirlo en palabras que las pongan sobre aviso sin crear el terror, porque entonces podemos llegar a que esas mujeres, bueno, se vistan con una túnica especial, usen guantes, se separen del resto de la familia, no hagan las tareas del hogar, etc. Entonces, bueno, esto forma parte de la educación que primero tenemos que tener nosotros para después impartirla en forma adecuada y proporcionada a nuestras pacientes. Bueno, nada, yo no quiero agregar nada más, solamente felicitarla a María Noel, y pienso que sí, como dijo Graciela al principio, este tema que se ha tratado hoy es trascendente y es un tema que vamos a tener que cultivarlo en la multidisciplinariedad y con mucho tacto, con mucho cuidado, de no crear alarma, como decía, pero que sí nosotros somos una parte importante para conseguir que la mayor parte de la gente ejerza el derecho humano a vivir en un ambiente sano, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente felicitaciones, y ahora sí tenemos el comentario de la profesora Laborde, así que adelante, Amalia. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias, María Noel Brunet, por esta estupenda conferencia, que realmente el tema perturbadores endocrinos es un tema que incluso para quienes trabajamos con el tema de salud y químicos es un tema no deseado, porque es muy complejo, muy amplio, abarca una gran variedad de situaciones de riesgo, o lo que llamamos escenarios de riesgo, que muchas veces generan cierto agobio al personal de la salud, y preferimos no abordarlo si es que tenemos la oportunidad. Así que doblemente gracias por esta presentación, que creo que fue muy clara y muy resumida, y además por aceptar darla, porque seguramente en el equipo de la OMS también tienen esta sensación de lo difícil que es hacer sencillo algo complejo. Desde un punto de vista toxicológico, que es un poco nuestra labor, y de toxicología ambiental en particular,
disruptores endocrinos nos plantea varios desafíos. Uno de ellos es que son múltiples sustancias las que tienen este efecto, que lo que las reúne es un modo de acción tóxica, uno de sus modos de acción tóxica. Porque las sustancias químicas, además de ser disruptoras endocrinos, muchas veces tienen otros efectos de inhibiciones enzimáticas, de alteraciones del neurodesarrollo, que no transcurren a través del modo de acción de perturbación endocrina. Y eso entonces es lo que lo hace además más complejo. Y por otro lado, partimos de este efecto del que tenemos una evidencia que podríamos decir desde el punto de vista experimental demoledora, porque a esta altura es demoledora y esta es una palabra que han usado en la OMS y por eso me atrevo también a decirla, pero que obviamente es improbable que tengamos la evidencia epidemiológica en el ser humano, que en medicina hemos sido formados para basarnos en esa evidencia epidemiológica. Pero cuando estamos hablando de la disrupción, de la perturbación de un mecanismo que se amplifica en una serie de efectos que no se van a manifestar en el corto plazo, sino en el largo plazo o en las siguientes generaciones, ese es un estudio prospectivo, una cohorte longitudinal que hasta hoy no hemos podido realizar en el mundo científico. Y quizás en el futuro podamos tener esas capacidades. Por lo tanto, nos manejamos con esta información y utilizamos el principio de precaución. Si tenemos una buena información científica de que esto pone en riesgo cosas tan caras como la salud pública en todos los ciclos de vida y la reproducción humana, vaya si es importante tenerlo en cuenta y, digamos, avanzar en el desafío de tener mejor y más información y de investigar en este tema. Hay investigadores en Uruguay que están estudiando estos temas, quizás con otros objetivos de salud animal, de desarrollo, de tecnología de alimentos, pero por suerte también nuestra comunidad científica está investigando en estos temas. Una de las frases que, digamos que una de nuestras preocupaciones ha sido tratar de incorporar el conocimiento de los riesgos químicos para la salud humana en la práctica de la salud, desde la salud pública hasta la práctica clínica. Y este es un desafío difícil de abordar, pero digamos que nuestro norte es lograr que en la práctica clínica, así como tenemos asumido que los hábitos que todos conocemos que son de muy alto riesgo para la salud, como fumar o beber alcohol, o, en fin, o una dieta con exceso de grasas o azúcares o sal, incluyamos también otros elementos que tienen que ver con la vida de nuestros pacientes y que pueden influir muy negativamente sobre su salud. Y creo que conocer sobre estos temas que nos trae María Noel nos ayuda a ir encontrando la manera de incorporarlo. Y como decía el profesor Pou, no con alarma, no convertir esto en una lucha en la cual nuestros pacientes no pueden involucrarse porque no alcanzan su sola voluntad para resolver estos problemas, pero sí para dar aquellos consejos mínimos que puedan enseñarle a mantenerse alerta de qué consume, qué alimentos consume, qué sustancias químicas usa,
su casa o en su trabajo, o cuáles son los escenarios en su ambiente que podrían ser de riesgo. Y para eso, y en eso trabajamos los que hacemos toxicología ambiental, tratando de encontrar esa manera de aportar sin crear más alarma o angustia a nuestra población, sobre todo cuando no está a su alcance tomar decisiones que los protejan. Pero sí, hay un término que yo aprendí trabajando en algunos proyectos de OMS, que es abogar, y sí es bien importante, y entonces aprovecho ahora realmente a felicitar y agradecer a la Comisión de Salud de la Mujer que se haya interesado y preocupado por estos temas, porque para abogar necesitamos conocer, necesitamos poder acompañar a los tomadores de decisiones a tomar decisiones en salud pública, en salud ocupacional, en salud materno-infantil, en políticas de alimentación, en políticas, en fin, que tienen que ver con la exposición de las personas a estas sustancias. Y también aprendí una frase con OMS que hace muchos años, en la década de los 80, la usó como su frase, su eslogan del año, que procede de un investigador, un conservacionista, como se decía en aquel momento, a quienes se preocupaban por el ambiente, escocés. No sé cómo se pronuncia, pero se escribe G-E-W-D-E, Gede o Guedes, que dijo: piensa globalmente y actúa localmente. Porque estos temas son muy amplios, porque la OMS los mira globalmente y creo que esa es la mirada que necesitamos. Pero en nuestra práctica podemos tratar de ver qué nos rodea que puede ser un riesgo para las poblaciones que nosotros atendemos, ya sea en consultorio o a través de nuestras políticas. Y por último, comentar que me quedó de la charla de María Noel, la importancia de que hablar, digamos, conjugar estos temas en un modo de acción que fue la disrupción endocrina, fue muy importante para el conocimiento de la toxicología y la salud, porque cambió el paradigma. Nosotros todavía usamos en las frases al concepto de Paracelso, ¿no? Nada es tóxico, todo lo es, todo depende de la dosis. Y entonces, porque hasta hace algunos años solamente creíamos que los efectos de los químicos ocurrían en eventos agudos o en eventos de exposición excesiva en corto plazo, y no investigábamos tanto, ni nos preocupaba tanto tratar de comprender cómo esas exposiciones a dosis más bajas podían alterar la salud de las personas en las diferentes etapas de su vida. Y aprendimos entonces que con dosis muy, muy bajas, que nos alejaban de aquel concepto umbral con el que nos manejamos mucho tiempo, podía haber impactos en la salud sutiles que tenían que ver con el origen fetal de la enfermedad, con la exposición infantil y las patologías que hoy vemos como enfermedades no comunicables. Un ejemplo muy claro es el del plomo. Hoy sabemos que es uno de los factores de riesgo, junto con otros que también conocemos en medicina, para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y yo creo que ese conocimiento que nos aprendimos estudiando disruptores endocrinos, creo que ha cambiado el paradigma y ahora nos ayuda a pensar en otros riesgos, otros factores de riesgo que contribuyen, como tantos que bien conocemos, en la salud y la enfermedad de la población. Así que, aunque sigue vigente que cuanto más dosis, el riesgo es mayor. Y entonces aprendimos con el dietilvestrol, aprendimos con el diblomocloropropano, que fue un plaguicida que se usó durante muchos años y que dejó estéril un montón de trabajadores
que los vimos por primera vez en México, pero luego se observó y se investigó que también ocurría en otros países donde se usaba este plaguicida. Entonces, eso de alguna manera es también una buena noticia en el sentido de que cualquier cosa, cualquier actividad que a través de de estar informados y de abogar por estas políticas de salud que incluyan estos riesgos ambientales, por más que sea un mínimo cambio, si se disminuye la dosis, se disminuye el riesgo, aunque no podamos llegar a cero. No sé si esta es quizás una de las enseñanzas más grandes que nos deja disruptores endocrinos. Bueno, solamente, y mencionar también que, porque el profesor Pou me llevó a pensar en eso, es que entender cuáles son las sustancias químicas que nos afectan y en qué escenarios están expuestas las personas para poder contribuir a la prevención, no significa estar en contra de las sustancias químicas. Recuerdo una toxicóloga argentina que dijo una vez en un congreso, como para hacer ese comentario un poco más jocoso al final de su conferencia, bueno, el auge de las organizaciones ambientalistas nos ha permitido salir de aquel concepto de que los toxicólogos están en contra de las sustancias químicas y ahora pasamos a ser los moderados. Y en realidad esto tiene una concepción bastante más profunda, en el sentido de que entender el riesgo de estas sustancias químicas nos implica promover un buen balance riesgo-beneficio, porque durante muchos años entendimos que las sustancias eran muy beneficiosas y nos solucionaban problemas. Y de hecho siguen siendo beneficiosas y solucionando problemas, con el ejemplo que mencionaba el profesor Pou y que tú mencionaste tan claramente, María Noel, incluso con el ejemplo de la niña. El DDT tiene que seguir siendo utilizado en algunas zonas de África, porque no hay manera de controlar la malaria, y la malaria está matando niños. Por lo tanto, ahí el riesgo-beneficio nos lleva a la necesidad de utilizar todas las precauciones posibles, pero seguirlo utilizando. Y esta concepción del balance riesgo-beneficio es lo que creo que hoy hay que mirar en forma diferente. No solamente mirar los beneficios que nos dan las sustancias, que parecen prácticas, que muchas veces están sujetas a un gran marketing, sino también tener en cuenta que en cualquier sustancia química puede haber una dosis y un momento de la exposición que nos hace vulnerables a sus efectos. Por ahí mi comentario. Muchas gracias nuevamente. Amalia, 1.000.000 de gracias, como siempre, tus palabras son tan claras y nos dan la perspectiva de que tenemos que seguir trabajando con ustedes, que son los que saben, son los que nos pueden dar a nosotros el conocimiento, lo mismo que María Noel, no sé cómo agradecerle, realmente ha sido fantástico, y esto nos va a llevar a que realmente nosotros podamos tomar algunas pautas para ver si entre todos podemos tener alguna decisión en salud pública, en salud ocupacional. Creo que es nuestro deber como academia hacerlo. La Academia Nacional de Medicina en todas sus comisiones está tratando de entrar en diferentes temas difíciles, pero que sabemos que podemos hacer junto con la ayuda de todos ustedes, que son la gente que conoce. Así que, María Noel, nuevamente felicitaciones, vas a saber de nosotros. Amalia, profesora de toxicología, muchísimas gracias, es un placer haber estado y haber trabajado contigo y te vamos a necesitar. Así que a todos muchas gracias. Y estas conferencias va a estar entonces, como les dije, en la página web y vamos a poder seguir trabajando con todos los conceptos que hoy nos han dado. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.